¿Qué tal? Bienvenidos entre colegas. Estamos dentro de la segunda edición del Podcatón Monterrey 2025, presentado por Noob Studio y Café Amber. Quédense porque durante todo el día habrá pendientes diferentes podcasts en vivo. Comenten en el chat que estaremos leyendo sus comentarios y preguntas. En esta ocasión nos acompaña Humberto García. Él es médico internista graduado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y psicoanalista reconocido por la International Psychoanalytic Association. Hoy en día se dedica al manejo integral y basado en evidencia de enfermedades metabólicas, específicamente la obesidad y resistencia a la insulina, integrando su experiencia clínica con un enfoque profundo en los factores psicológicos y conductuales que influyen en la salud. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Daniel. Bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a Noob, gracias a Iván que están detrás de este estudio y de esta grabación. Los felicito por este gran evento y a todos los que han grabado y los que están por grabar. Y justo creo que es un tema que probablemente en el último año ha estado muy fuerte en redes sociales, con la comunidad, pero con la comunidad general, que es el tema de bajar de peso. Pero antes de entrar en este tema de bajar de peso con medicamentos, ya sea tomados o inyectados, me interesa mucho que la gente que por primera vez te escucha a ti, sobre todo, yo soy médico general, especialista en calidad, pero tu formación está combinada entre uno de los mejores institutos que justo quienes estén escuchándolo van saliendo del ENARM y han de estar con el, híjole, vamos a aplicar los exámenes. Un saludo para todos los colegas médicos. Salvador Subirán es un lugar difícil de entrar y luego lo complementaste con este tema de salud mental y empataste el tema de sobrepeso, obesidad y demás. ¿Por qué te dio por esa complementariedad y no quedarte como médico internista? Es una buena pregunta. Y fíjate que el tema de psicoanálisis siempre me atrajo al margen, ¿no?, de la carrera. O sea, de la carrera como médico. Creo que sin duda el psicoanálisis tiene relación con la medicina, pero tiene relación con muchas otras áreas de saber. Y la verdad es que fue una cosa de mero apasionamiento, de querer indagar un poco más en eso, ¿no? Tiene relación con la filosofía, con la sociología, antropología, etcétera. Literatura, muchas áreas de saber, ¿no? Pero también al final del día está relacionado con la ciencia médica. Y digo, aterrizando un poquito en el tema que vamos a tratar hoy, al final del día, bueno, vamos a hablar de obesidad, ¿no? Y es una condición que tiene, hay que decirlo, es multidimensional, tiene muchas causas. Biológicas, sin duda, juegan un papel, pero también sin duda la parte conductual es muy importante. Y si bien también tengo que decir el psicoanálisis de manera oficial en el discurso oficial científico, académico, médico, no está inserto en la terapéutica de la obesidad, tener bases de formación psicoanalítica ha sido una herramienta para tener, en general, ¿no?, en el acto médico, para dar una buena atención, pero en particular en este tema creo que es una herramienta valiosa. Claro, justo por el tema del bienestar que es físico, mental y social, este componente importante. Y pues bueno, si Secretaría de Salud nos está escuchando, pues este no es un comercial, no estamos ofreciendo ningún tipo de servicio, por eso no tenemos ningún permiso de publicidad, porque no es el objetivo, sino es meramente un programa para salir como de mitos, dudas y leyendas de este tema. Entonces, si se vale éticamente hablar, valdría la pena, porque creo que en muchos lugares ya vemos los nombres de estos medicamentos, ya sea tomados o inyectados, que me gustaría que nos dijeras si es válido que casi cualquier médico los pueda prescribir, porque tú te metes a los estados de WhatsApp o de redes sociales y ves a médicos, creo que generales. Habrá especialistas que pues tendrán como más derecho y credenciales para hacerlo, pero de inicio, ¿me puedes platicar como cuáles son los 2, 3 nombres de medicamentos, si es válido decirlo, que más están vendiendo hoy en día y si es válido que cualquier profesionista de la salud, entiéndase médico, los ofrezca? Yo creo que partiendo de esta base, de lo que comentaba hace un momento, de que la obesidad hay que entenderla como una enfermedad crónica. Y en ese sentido, bueno, es compleja. Su tratamiento es complejo y va más allá de ofrecer un simple medicamento. Entonces, sí hay que tener un bagaje, digamos, clínico para atender de manera apropiada la obesidad y saber utilizar el medicamento como una herramienta. No se puede fundamentar, digamos, el tratamiento de la obesidad nada más en el medicamento. Entonces, concretamente, ¿quiénes son los que deberían o están más capacitados para
digamos, entender el papel que juegan estos medicamentos en el tratamiento de la obesidad y en el tratamiento de las comorbilidades relacionadas con la obesidad, médicos internistas y médicos endocrinólogos o bariatras. Uno de esos tres. ¿Los médicos generales no sería lo más recomendable de manejarlos? No, por el momento creo que no sería lo más recomendable. Bien. Y considerando esto, ¿es válido hablar de las 2 o 3 opciones que más se ofertan o no es éticamente correcto subirlo? Bueno, sí, no creo que se pierda mucho, ¿no? Hablando de los más comunes, pero situándolos, ¿no? En perspectiva, porque ¿qué usos tiene? Ahorita yo creo que los que más se están usando son Rybelsus. Voy a hablar de los nombres comerciales, ¿no? Que es semaglutida, las sales, que es semaglutida. Está Wegovy, que es la misma semaglutida, pero autorizada para el tratamiento de la obesidad. Y recientemente llegó a México tirzepatida, que esa es la sal, ¿no? El compuesto de Mounjaro. Entonces yo creo que son los más en boga actualmente. Y sí, son los que se están usando más. Y bueno, hay que decir que estos medicamentos no nada más son para tratar la obesidad, ¿no? Entonces, y están autorizados unos u otros, sobre todo para, resumiendo mucho, para tratamiento de obesidad por un lado. Y por otro, tratamiento de obesidad, es decir, pacientes con sobrepeso y comorbilidades que ya tengan por la obesidad alguna afección médica, alguna afección clínica como diabetes y otras condiciones, y pacientes con obesidad considerable. O para diabetes. Esos son los que son las indicaciones más importantes para las que se están utilizando actualmente. Correcto. Y para quienes tengan duda y nos estén escuchando, ya sea en vivo o posterior, el objetivo, o más bien, el cómo funcionan es la pregunta. ¿Estos bloquean que no te den hambre? ¿Bloquean que la comida cuando ingresa a tu cuerpo se tarde? Es decir, el retardo en el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es, de manera muy general, o si quieres ir puntualizando, pues bueno, ya es tu decisión, pero ¿en qué consiste una vez que uno se administra o decide empezar este camino? ¿Qué es lo que hace en tu cuerpo? ¿Qué es lo que hace este medicamento? Fíjate, yo quisiera hablar más que del objetivo, digo, es importante conocerlo, ¿no? Pero vuelvo al tema de que la obesidad es se están utilizando, la indicación para la cual las personas lo tienen más en consideración es para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y sí, sin duda, teniendo eso en consideración, sin duda lo que inducen estos fármacos es pérdida de peso. Pero vuelvo al tema, y a lo mejor va a sonar un poquito repetitivo, pero es muy importante tenerlo en cuenta precisamente para entender bien cómo integrar estos medicamentos al tratamiento integral de la obesidad, cómo utilizarlos. Hay que entender que la obesidad es una condición clínica, ¿no? Entonces, cuando tratamos a la obesidad, el objetivo final que tenemos en el tratamiento de la obesidad no es perder peso, sino, por paradójico que suene, ¿no? Pero lo que queremos es ganar salud. Y cuando entendemos esa meta, digamos que es diferente la manera en que utilizamos estos medicamentos. Porque si nos enfocamos nada más en perder peso, como digo, la obesidad es una condición pues con muchas causas, ¿no? Muchas cosas están implicadas en que esto permanezca y no se resuelva a largo plazo y en las implicaciones clínicas que tienen. Al final el problema, al final del día, el problema que conlleva tener obesidad es que hay riesgo de muchas enfermedades. Entonces, si no se entiende que lo que buscamos es no simplemente perder peso, sino ganar salud, la pérdida de peso que inducen estos medicamentos sin que se acompañe de un tratamiento integral, la principal problemática que conlleva es que el paciente lo vuelve a recuperar, porque un medicamento no resuelve el problema de raíz. Entonces, bueno, yo empezaría por ese lado y se me fue la onda con la pregunta que básicamente, ¿cómo funcionan? O sea, porque hoy en día, tema, ¿cómo funcionan? Sí, volviendo a ese tema, ¿cómo funciona? Lo que inducen quiere decir que se diseñaron para tratar primero que nada la diabetes. Entonces, estos medicamentos son similares a una hormona que produce el intestino, que lo que lleva a cabo es que las células que producen insulina en el páncreas,
es la que regula la glucosa, esa hormona es la que regula la glucosa, se produzca en mayor cantidad, ¿no? Y otras hormonas que también, por otro lado, dificultan la regulación de la glucosa, disminuyen, como el glucagón, para ponerle nombre. Pero además se notó, esto estoy hablando, no son medicamentos nuevos, tiene ya estudiándose más de 20 años o alrededor de 20 años. Y como digo, la primera intención cuando empezaron los investigadores a desarrollarlos era desarrollar un medicamento para la diabetes. Esta hormona a la que se parecen, se llama, que de ahí viene su nombre, ¿no? Análogos de GLP-1, péptido similar al glucagón es esta hormona. También tiene efectos a nivel cerebral. Entonces, de alguna manera, además de los efectos que tiene, digo, recordando, ¿no? Porque nos podemos confundir. Se produce en el intestino, actúa en el páncreas y ayuda a regular la glucosa, pero también esta hormona, GLP-1, actúa en el cerebro. Y lo que hace es, en teoría, reducir la actividad de ciertos circuitos neuronales que producen hambre. Entonces, eso por un lado. Y además tienen otro efecto. Todo esto está combinando lo que los ha hecho, y tengo que decirlo, ¿no? Lo que los ha hecho un medicamento muy importante en el tratamiento de la obesidad y de la diabetes y las condiciones que conlleva tener obesidad. Es que, bueno, además de regular el apetito, retardan el vaciamiento gástrico, lo que también tiene mucho que ver con los efectos adversos que comúnmente se les asocian a estos medicamentos. Entonces, bueno, eso es lo que produce, ¿no? Y todo esto es importante situarlo, ¿no? Yo creo que además del efecto que tienen en el control de peso, lo que los ha hecho diferentes estos medicamentos y que ha sido tan, más allá del auge que han tenido en redes sociales y digamos, en los medios de comunicación masivo, es que son el primer medicamento para control de peso. Digo todo esto porque si situamos todos los efectos metabólicos que tienen, de los que hablaba, de la regulación de la glucosa y demás, son el primer medicamento para control de peso que además, no nada más, como decía, regulan el peso, sino que mejoran la salud. Se ha demostrado que reducen riesgo cardiovascular, es uno de los efectos más importantes que tienen y es uno de los problemas más serios que tenemos en los pacientes con diabetes, y además reducen el riesgo de tener problemas renales. Entonces eso los hace un medicamento muy importante en el arsenal de tratamiento. Insisto, considerando lo que comentaba hace un momento, ¿no? El hecho de que lo que buscamos al tratar la obesidad es ganar salud, no tanto perder peso. Entonces son el primer medicamento que, además de ser seguro, está demostrando tener efectos favorables en otras variables que conlleva tener sobrepeso o obesidad, ¿no? Que insisto, la principal problemática a la que se enfrenta un paciente que tiene sobrepeso o obesidad es el riesgo de desarrollar complicaciones metabólicas como la diabetes y, aunado a eso, problemas cardiovasculares. Eso es lo que está muriendo hoy día nuestra población. Pero ya me desvié mucho, no sé si... Está bien, o sea, que a manera de resumen es, el contexto es México es el segundo lugar en obesidad, sobrepeso, tanto infantil como en adultos. Las cardiopatías son de las causas más frecuentes de muerte. Entonces, en resumen, pues el medicamento disminuye un poco el tema de tener hambre, disminuye o retarda el vaciamiento gástrico, es decir, cuando uno come, lo que come, pues se tarda más en irse, por lo cual estás con menor hambre o mayor plenitud, entonces pues quizá no comas tanto. Además de proteger el corazón, proteger el riñón, entonces pues es como el combo ideal bajo las manos instruidas de un profesional de la salud. Creo que de manera resumida eso se entiende. Así es. Y bueno, pero esta parte, o sea, lo dijiste así como muy superficial de, pues también hay un efecto contrario. Tengo por ahí conocidos, por no meter pedradas, y saludos a todos ellos, pero que los ves que no pueden, o sea, que antes comían un plato decente de porción y de pronto comen un tercio quizá de lo que comían y de pronto a lo mejor te acompañan en el desayuno, pero a la hora de la comida ya no pueden, de repente están sintiendo un poco mal. Creo que en algunos que el componente tienen a lo mejor algún trastorno de la conducta alimentaria asociado para alguna situación, y entonces el hecho de que le restringas la comida, que era lo que le daba en gran parte felicidad y demás, pues también ahora los ves como de mal humor. Sí, a lo mejor están perdiendo peso, sí, a lo mejor están ganando salud. Claro. Ahora, en un universo donde lo están buscando por fines estéticos, no por el fin que tú mencionabas de ganar salud. Exacto. Que son, creo, dos canales bien diferentes. El más adecuado y el que hoy en día creo que está teniendo algunas repercusiones porque, y te hablo yo de ese grupo, en el que quizá en manos no tan entrenadas se está utilizando y ves estos cambios en la personalidad, en la conducta alimentaria, en el tema social,
Y me gustaría desviarnos un poquito ese tema, y ahorita regresamos al otro de cuáles son los efectos de los cuales a lo mejor no te advierten que pueden suceder y que puede tocarte en el día a día. Ujú. Sí, precisamente son, como decía, bueno, vuelvo al tema, ¿no? Son medicamentos que han sido una herramienta muy valiosa en el tratamiento de la obesidad y de las condiciones metabólicas que se asocian a la obesidad, que como decías, pues son el principal, digamos, la principal causa de muerte, ¿no? En México y en el mundo, infarto y en México particularmente diabetes. Entonces, han sido realmente una herramienta muy valiosa en el sentido de que, como digo, pues atacan eso, ¿no? Atacan la diabetes y atacan el riesgo al corazón. No había medicamentos así, repito esa parte, ¿no? Y bien usados, digamos, entendiendo el tratamiento de la obesidad como que se enfoca a atacar este problema como una condición que tiene múltiples determinantes, tienen muy pocos efectos adversos realmente. O sea, han resultado bastante seguros y ese es uno de los motivos por los cuales se han popularizado tanto precisamente. Porque son de los primeros medicamentos para el tratamiento de la obesidad que tienen ese perfil de seguridad a largo plazo. Entonces, bien utilizados, tienen un perfil de seguridad muy, muy bueno, ¿no? El problema, y cuando empieza a haber problemas, es cuando precisamente son utilizados sin ninguna consideración en el resto de las situaciones que hay que considerar cuando estamos tratando la obesidad o las enfermedades metabólicas. Por ejemplo, una de las principales problemáticas que conlleva utilizar estos medicamentos sin llevar a cabo digamos, un plan de alimentación adecuado, un cambio integral en el estilo de vida, que evite que a largo plazo, una vez porque otro de los problemas que tenemos es el costo, ¿no? Y lo digo de paso. Pero la mayoría de la gente les es difícil sostener este medicamento a largo plazo, ¿no? Entonces hemos visto que muchos pacientes de por sí, incluso acompañado el tratamiento de manera apropiada, siguiendo los estándares de calidad de hoy día del tratamiento de la obesidad, que como digo, debe ser una dieta de calidad, un cambio integral de estilo de vida, etcétera. Si se suspende el medicamento, recuperan el peso. Entonces, decíamos de los efectos adversos. ¿Qué pasa cuando estos medicamentos se usan mal o se usan sin acudir al médico, sin tener un plan integral de tratamiento? Se ha demostrado que los pacientes pierden mucho músculo, pierden densidad mineral ósea y a la hora de suspender el medicamento, bueno, al cabo sí pierden peso, lo van a perder, ¿no? Pierden apetito, se alimentan mal, decías, dejan de comer y lo que terminan perdiendo más al final del tratamiento es músculo, hueso y vuelven a recuperar el peso. Pero ese peso que recuperan ya no se recupera, digamos que se recupera grasa, pero no músculo. Y en términos de salud, terminan peor de cómo empezaron, con un metabolismo más dañado, hay que decirlo, el músculo ayuda mucho a controlar la glucosa del organismo y a regular el metabolismo. Entonces, con peores problemas de glucosa, de presión, etcétera, de colesterol y con un metabolismo más lento y con mayor dificultad para perder peso. Todo esto, digamos que aterrizando a la pregunta, son medicamentos muy seguros si se usan bien, si se usan como entendidos como una herramienta más en el tratamiento integral de la obesidad. Que la base de la pirámide, yo siempre le digo a mis pacientes, es un cambio del estilo de vida, es un cambio conductual. Porque si no, entramos en este ciclo del que hablaba un momento, y eso ha pasado con cualquier medicamento, no nada más con estos enfocados al tratamiento de la obesidad. El principal problema de la obesidad es que los pacientes recuperan el peso. Y claro, recuperan el peso mal, ¿no? En peores condiciones de las que empezaron. Sí, hace mucho sentido, porque en realidad tú los ves comer, algunos, vamos a hablar de algunos. Y esta parte es como a lo mejor como la más alarmista o la más amarista, si uno lo quiere ver así, pero justo lo que dices, o sea, tú ves a las personas comiendo lo mismo que comían antes, solamente en porciones quizá más pequeñas, y entonces de pronto, oye, pues, me gustaría pasar a ese tema. Oye, pues sigues comiendo refrescos, carbohidratos, ultraprocesados. Al final del día le estás metiendo lo mismo de carbohidratos, no le estás metiendo proteína y estás dejando de hacer ejercicio porque quizá ya no te da la vida y no te dan las ganas, todo este componente mental. Y justo lo que dices me hace mucho sentido porque ahorita vamos a hablar del tema de la cara Ozempic o el cerebro Ozempic, como lo quieran interpretar, pero se ve cómo se va perdiendo masa muscular. Y otro punto muy importante para que nos estén escuchando es que también creo que algún sector tiene miedo
a saber cómo está su cuerpo compuesto en cuanto a músculo, agua, hueso y demás. Y no saben, oye, sí bajé 2, 3 kilos. Pues sí, pero te comiste el músculo, o sea, en realidad no bajaste grasa. Y entonces es mucho más difícil. Y otra parte muy importante de hacer ejercicio, aunque tú eres el profesional, es mientras más músculo tienes, pues más glucosa se consume. Entonces, en teoría, te permite comer como un poquito más porque tienes más músculo que te está pidiendo comer. Si vas perdiendo más músculo, pues sigues comiendo, pero ya no tienes a quién alimentar, por así decir. Entonces, la pregunta sería, de algo que me gusta que mucho que compartes es, si tiene o no relevancia el componente del platillo que te vas a comer y luego si es importante empezar con el carbohidrato, qué tipo de carbohidrato, o si es importante empezar con la proteína, porque mucha gente empieza con, no sé, tú lo debes desayunar con un chorro de fruta y luego algo de carbohidrato y al último, no sé, su huevito, pollo, lo que sea. ¿Cuál es la implicación y si es que tiene de elegir en el primer momento del día carbohidrato, qué tipo de carbohidrato y el orden de ellos, si altera el final? Una buena pregunta, Daniel. Y yo creo que, bueno, ahí diría, aterrizando un poquito las cosas, regresando un poquito, ¿no? Al tema de los medicamentos y los efectos adversos y lo que comentabas del ejercicio y demás. Sí, precisamente lo que hay que cuidar, particularmente cuando usamos estos medicamentos, sin duda se pierde peso, insisto, ¿no? Es uno, la cantidad de proteínas que consume el paciente. Se recomienda que cuando una persona está comiendo, y obviamente se necesita asesoría, ¿no? Profesional para llevar a cabo esto. Entonces, si una persona, que ese es uno de los temas, ¿no? Que no está regulada la venta, entonces muchos pacientes van y lo compran. Entonces, si una persona lleva a cabo una pérdida de peso mediada por estos medicamentos sin hacer un cambio integral de estilo de vida, lo que protege el músculo es uno, la cantidad de proteínas que consumen, por un lado. Por otro lado, lo que comentabas, hacer ejercicio, particularmente de resistencia. Y de esa manera se lleva a cabo una pérdida de peso. Y la otra cosa también, regreso un poco, es la velocidad con la que se pierde peso. Entonces sí, para muchos pacientes puede parecer, no, pues qué padre, ¿no? No como no me da hambre, estoy perdiendo peso. Pero es bien importante que pierdan peso de manera regulada, con una dieta de calidad, balanceada, que incluya suficiente cantidad de proteínas, de 1.2 a 1.6 gramos. Está hablando más o menos de cantidad de proteínas en el caso de una pérdida de peso por estos medicamentos, o en general, ¿no? Mantener esa ingesta y acompañado de ejercicio regular. Entonces estamos hablando de que a la par de llevar a cabo la administración de medicamentos, el paciente tiene que empezar a cambiar su estilo de vida, empezar a cambiar la manera en la que come. Una de las cosas principales es, yo diría, ya aterrizando en la pregunta que me haces, que más que el orden, eso se ha puesto muy de moda últimamente, hay algo de evidencia, me refiero al orden de la ingesta de los macronutrientes a la hora de la comida. Hay algo de evidencia de que mejora el control glucémico en pacientes con diabetes y es válido hacerlo, no es difícil hacerlo, ¿no? Comer primero la ensalada, la proteína y al último los carbohidratos. Y en teoría eso reduce el índice glucémico de los carbohidratos que consumimos y regula la glucosa. Hay algo de evidencia de eso, pero más allá de eso, lo más importante es empezar a que el paciente reestructure de fondo la relación que tiene con la comida. Educar a los pacientes es fundamental. Hoy día se habla de que pocos lo hacemos, pero integrar a los pacientes con obesidad o problemas metabólicos como diabetes y prediabetes a programas de cambio estructurado de estilo de vida, que involucran, por un lado, educación acerca de alimentación y nutrición, por otro lado, de manera guiada y acompañada, llevamos a los pacientes a hacer cambios graduales de estilo de vida, de actividad física. No es fácil, lo típico en el modelo, y tiene que cambiar. Aquí me salgo un poquito del tema, pero el modelo médico actual típicamente es un modelo en el que el médico le dice al paciente qué hacer, ¿no? Tómate tu medicamento y vete y haz ejercicio. Pero estas condiciones como la obesidad y todas estas condiciones en las que está implicado estos medicamentos de los que estamos hablando, la prediabetes, la diabetes, necesitan de un cambio en el paradigma de atención médica. Ya no es el modelo en el que el médico le dice al paciente qué hacer. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Los pacientes juegan un rol muy importante en el tratamiento, pero también tenemos que ayudarlos a hacer los cambios que necesitan hacer.
Entonces, se necesita una medicina colaborativa. Ya me salió un poquito del tema. No, pero... no pasa nada. O sea, al final del día este tema de la relación con la comida, porque tú mencionas en tu canal o en tus redes que es que toma una serie de sesiones el ir cambiando la relación que tiene uno con la comida, porque platicando con algunas personas de confianza que van entendiendo la importancia que a lo mejor desde chiquitos los mandaban a la escuela con tortitas de papa, papitas, un gansito y un jugo y hoy en día dicen, o sea, gente, yo voy al gimnasio y gente que va al gimnasio dice, es que pues a mí de chiquito siempre me dieron carbohidratos, no consumí proteínas, pues ve el tamaño en el que estoy ahora y el reducir, porque pues bueno, es muy complejo bajar 1 kilo de grasa versus perder 1 kilo de músculo. Y el volumen que ocupa 1 kilo de grasa versus 1 kilo de músculo también es abismal. Pero justo esta parte que decías tú de la relación con la comida es mucha población creció comiendo carbohidrato a diestra y siniestra porque no había esta educación ni una relación. Y por ahí tenemos un episodio de la comida emocional, que también muchos tienen el tema de comida emocional. Entonces, me gustaría que hablaras una parte de estas sesiones que tú refieres, porque no es solamente ir a consultar con el médico internista. En tu caso, ¿qué ofreces para cambiar esa relación que tiene la persona con la comida? Sí, totalmente. Una es eso, la educación, ¿no? Yo estoy llevando a cabo programas basados en evidencia científica que se han estudiado, ¿no? De cambio estructurado de estilo de vida y que han demostrado eficacia en prevenir diabetes en estudios muy grandes y muy importantes. Los menciono brevemente porque creo que digo, lo principal es transmitir aquí de manera amigable, ¿no? Pero bueno, en términos científicos, Look Ahead, Diabetes Prevention Program y Direct implementaron programas de cambio de estilo de vida que demostraron que reducen, más allá del control de peso, y vuelvo al tema de ganar salud, que reducen en los pacientes el riesgo de complicaciones relacionadas con los cambios metabólicos que tienen que ver con la obesidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Yo, en estos programas, lo que hacemos es, pues, uno, educación. Ahorita hablabas de los carbohidratos, ¿no? Y lo agarro como ejemplo, ¿no? La importancia que tiene la educación en todo esto. Mucha gente le teme a los carbohidratos, ¿no? También en los medios de comunicación masiva, en redes sociales, se ha vuelto un tema... Se satanizaron un tiempo, ¿no? Y que si la dieta keto, y que si la dieta no sé qué, y que si corta los carbohidratos, vas a bajar de peso y demás. Y no se trata de cortar los carbohidratos, ¿no? Sino más bien de la calidad de los carbohidratos que consumimos en la dieta. ¿Cuál es la diferencia entre las calidades de los carbohidratos? Por ejemplo, carbohidratos con fibra, carbohidratos de origen natural. ¿Ejemplos, si se puede, ejemplos, para los ¿no? Muchísimos, ¿no? Avena, carbohidratos también de azúcares simples, pero con mucha fibra, como las frutas. La gente le tiene miedo a las frutas, ¿no? Y la realidad es que tenemos que consumir frutas. Cuando estamos utilizando este tipo de medicamentos, una de las principales complicaciones, vuelvo al tema, ¿no? Digo, son muy seguros si se usan integrados a un tratamiento, digamos, serio de obesidad, ¿no? Pero una de las principales complicaciones que conllevan es desnutrición, porque el paciente no come. Y me salió un poquito porque las frutas son de las principales fuentes de vitaminas y minerales y etcétera, ¿no? Y si la gente le teme a las frutas, pues se pierde de una fuente muy importante de vitaminas. Pero el equilibrio creo que es importante, ¿no? Digo, de repente ves por ahí, a lo mejor te toca a estas personas con su jugo verde y luego le dices, oye, ¿qué tiene ese jugo verde? Y luego, no, pues no sé, tiene avena, tiene algunos frutos secos, tiene a lo mejor chía o alguna otra semilla, pero tiene un plátano, una manzana, una zanahoria, una piña. Y bueno, yo digo, Claro. Oye, saco el total de carbohidratos y me pregunto, ¿será conveniente en la mañana irte a la oficina con toda esa cantidad de gramos de carbohidratos porque eso no tenía nada de proteína? Entonces, me gustaría que aclararas un poco sí, no son malas las frutas, pero pues la cantidad repercute o... En pacientes con diabetes... En la generalidad. En la generalidad yo creo que un paciente que está habituado y que tiene, digamos, bases de alimentación saludable, tienden a regularse bien y no hay ningún problema. Siempre que, digamos, sigan ciertos principios de alimentación. ¿Qué quiere decir una alimentación saludable? Dicho muy brevemente, que incorporen frutas, verduras como base de la alimentación, carbohidratos de calidad, como avena, lentejas, en fin, en general, leguminosas, fuentes de granos integrales, proteínas con poca cantidad de grasas saturadas, etcétera, ¿no?
la gente que come de esta manera, así, siguiendo estos principios de alimentación saludable sin tener que estar midiendo absolutamente nada, tiende a mantenerse en peso. El problema actual, y hablábamos de la obesidad como una enfermedad con múltiples dimensiones y con múltiples causas, ¿no? Es que tenemos una gran oferta de alimentos pobres en nutrientes, ricos en energía, y que es muy difícil regular, y ese es otro de los temas, volviendo a la otra pregunta que me hacías, que se ve en un programa de cambio estructurado de estilo de vida. Es muy difícil en el día a día y en lo que se le exige a nuestra población regular qué comemos, y menos si no sabemos qué comer. Entonces, respondiendo brevemente, en una persona sin una condición metabólica ya diagnosticada, si consume carbohidratos de calidad y incluye una diversidad de frutas, verduras, demás, y otro tipo de alimentos, como grasas sanas y proteínas de calidad, tienden a regularse bien y no hay ningún problema, ¿no? En una persona con diabetes quizás sí valga la pena estructurarlo todavía más. estructurar la cantidad de porciones. Pero sí hay que decir, no están prohibidas de ninguna manera, ¿no? Pero es que mencionabas el tema de porciones, porque ahorita platicabas el tema me quedé con el 1.6 gramos de proteína por peso. En un ejemplo, yo peso 80 kilos, entonces más o menos tendrían que ser unos 110 gramos de proteína. Pero la verdad, 110 gramos no son nada, pero de manera como muy resumida y ejemplar. De ejemplo, si no me falla la memoria, un huevo da como entre 6 y 8 gramos de proteína y una pechuga de pollo 20, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para llegar a 120, ¿cuánta comida no me tengo que consumir en el lapso del día para lograr consumir, por lo que entendí, lo mínimo indispensable, que serían 100, 120 gramos de proteína? Yo particularmente le doy prioridad a esos gramos y luego lo que me falte veo cómo meto fruta, verdura, granos, legumbres y todo lo que tú mencionas. Yo particularmente sí prefiero darle prioridad porque la pregunta va, si no comes la proteína, el músculo se va consumiendo y aunque estés con una alimentación relativamente saludable, ¿la prioridad del día debería de ser el consumir la proteína o estoy en un error? No, hay que decirlo, aquí en los pacientes con pérdida de peso, que están llevando a cabo una pérdida de peso mediada por estos medicamentos, y hay que decirlo también, de acuerdo a por kilo de peso ideal. Porque sí, si no por el peso actual, ¿verdad? Exactamente. Entonces se vuelve, como dices, una cantidad muy grande de kilocalorías que lleva a ser muy difícil sostener la pérdida de peso, que para perder peso hay que hacer un déficit calórico, que es lo que inducen estos medicamentos o facilitan, ¿no? Que se sostenga este déficit calórico. Entonces, en población general hablamos de 0.8 gramos por kilo de proteínas. Y generalmente la mayoría de la gente, insisto, llevando a cabo un principios de alimentación saludable, no tiende a batallar en alcanzar esa cantidad de proteínas. Y precisamente, volviendo al tema, la idea es limitar lo más que se pueda en estos pacientes, llevando a cabo una pérdida de peso saludable. Limitar, decía, lo más que se pueda la pérdida de masa magra, la pérdida de músculo, pues. Para que... Entonces son 3 ejes, ¿no? Uno, la cantidad de proteínas. Otro, ayudarles a los pacientes a hacer ejercicios de resistencia. Y número 3, controlar la pérdida de peso. Tampoco te debe ser tan abrupta, ¿no? Mucha gente cree que... O existe la creencia, ¿no? Y es falta precisamente de educación y de entender que el tema de perder peso no es una cosa de estética ni nada más, es una cuestión de salud. Pero si la pérdida de peso es muy abrupta, la cantidad de masa magra, es decir, de proteína y de músculo pues, que se pierde en el cuerpo, es mayor. Entonces, una pérdida de peso controlada, con un déficit calórico controlado, no tan abrupto, que lleve a una tasa de pérdida de peso medio kilo a 1 kilo por semana, es apropiada, ¿no? Y de esa manera es más fácil. Bien, sin dar el comercial, pero creo que voy entendiendo el por qué algunas personas mencionan de si existe cara de Ozempic o no. ¿Cuál es la causa detrás de este estereotipo de la cara de Ozempic? ¿Es la pérdida de? Fíjate que yo ese término lo escuché recientemente de una paciente, yo no lo conocía. Y creo que son cosas que pues luego se popularizan en redes sociales y me di a la tarea de buscarlo. No existe, al menos en la literatura médica. Pero yo creo que a lo que se refieren es sí precisamente que de por sí tengo que añadir también, ¿no? La población que sufre de estos padecimientos de sobrepeso y obesidad, paradójicamente la incidencia de desnutrición es más alta que en la población general, porque tienden a estar mal alimentados y la obesidad por sí misma puede inducir dificultad digamos, en la gestión de nutrientes. Hay algo descrito de eso.
Entonces, si además de eso le sumamos que aunque tengan sobrepeso y obesidad, por más paradójico que suene, estos pacientes están desnutridos, si además de eso le sumamos la pérdida de peso abrupta y descontrolada, porque de verdad que pasa mucho con estos pacientes, y si no damos un seguimiento apropiado, es muy típico que escuchamos en consulta cuando los vemos ya en el seguimiento, no estoy cenando, o me estoy saltando 3 comidas, no me da hambre y me lo salto. Puede parecer bueno en términos de pérdida de peso, pero vuelvo al punto y voy a sonar ya repetitivo, pero sí es bien importante tenerlo en consideración. El tratamiento de la obesidad es para ganar salud, no por estética, no por perder peso, y muchas veces también diferenciarlo es fundamental porque a veces se gana salud sin haber perdido un solo kilogramo de peso. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que esto de la cara Ozempic seguramente tiene que ver, y digo creo porque creo que son cosas de las redes sociales, no estaba enterado, tiene que ver con esto de que sí, pues el uso sin un seguimiento y acompañamiento apropiado lleva a que los pacientes pierdan más peso de mala manera, de manera excesiva, consumiendo mucho músculo, y que seguramente pues lleva a estos cambios que la gente está notando. Sí, claro, yo lo platicaba con mi cuñado psiquiatra, psiquiatra René Montemayor, que también decía que el componente mental cambiaba un poco por las condiciones en las que va cambiando, justo lo que hablamos al principio de estos cambios en la psique por la alimentación. Y pasando como al lado más drástico, me gustaría saber si en realidad has visto en la práctica médica alguna complicación poco esperada, pero también para transmitir esto de, oye, no son medicamentos que puedas utilizar sin ninguna repercusión. Si has visto como el extremo más negativo, decir, oye, pues se asoció a esta complicación, puede pasar esta complicación, para también dejar en claro y transmitir qué puede pasar en el peor escenario. Claro. La mayoría de las personas lo toleran muy bien. Es rarísimo. Yo no he visto pacientes que lo suspendan por efectos adversos. Lo más común son, yo creo que la mayoría de la gente lo ha escuchado, efectos gastrointestinales, náuseas sobre todo, al principio del tratamiento, que tiende a ser leve y que después de una semana se les pasa. Eso digamos que son los efectos adversos más comunes. Yo nunca he visto efectos adversos graves, son muy raros. Sí hay algunas cosas descritas en la literatura. Como digo, la mayoría de los efectos adversos que vemos son por usarlos de mala manera. Me refiero a usarlos sin integrarlos a un tratamiento, ¿no? Estas personas que se los automedican, por todo lo que ya platicamos. Pero en la literatura sí hay descritas algunas cosas, ¿no? Muy raras. Una de las que es importante, digamos, informar a la población, a nuestra audiencia, es que están contraindicados en personas con antecedentes familiares de un tipo particular de cáncer de tiroides. Entonces eso, bueno, por eso también es importante consultar con un médico antes de usarlos. Ahí sí es absoluta la contraindicación, ¿no? Desde que estaba en la investigación se vio que aumentaba la incidencia en animales de este tipo de problemas. Entonces sí, se ha mantenido esa regulación. Y otras de las cosas que se han observado, se habla de algunas cuestiones neuropsiquiátricas, no se ha demostrado causalidad, o sea que han aparecido en el seguimiento en los estudios de farmacovigilancia que se llevan a cabo en Europa y en Estados Unidos. Algunos problemas neuropsiquiátricos, pancreatitis se ha hablado, pero es raro realmente, o no se ha logrado establecer causalidad. Y recientemente salieron estudios también que hablaban de un problema de afección en la retina en pacientes con diabetes y afección en el nervio óptico también, problemas oculares pues. Particularmente son susceptibles, y esto también hace muy importante que acudan a consulta antes de utilizarlos, son susceptibles pacientes con diabetes, porque una de las complicaciones que tiene la diabetes es problemas en la retina. Entonces, se cree que los pacientes que ya tienen problemas y que empiezan a utilizarlos pueden desarrollar estas complicaciones. Entonces, nos lo evitamos si antes de iniciar el tratamiento un paciente con diabetes lo tiene que revisar. No cualquier médico puede revisar esta parte, tiene que ser un médico oftalmólogo. Mandamos a los pacientes a revisión por su médico oftalmólogo y ya después con seguridad se puede utilizar. Hay que decirlo, son efectos rarísimos. Se habla de una decena de casos por 60,000, pero bueno, están apareciendo esas cosas, ¿no? Claro, y una parte importante que hace poquito se ve en el hospital, cosa que nos falla mucho a los mexicanos, es no hacernos exámenes rutinarios, porque ahorita mencionabas estas complicaciones en diabéticos. Pues bueno, en personas que tienen diabetes, lo esperado sería que si llegan con el doctor Humberto a su consultorio, pues primero tiene que conocer
pues cuál es su historia detrás, pero también hacer estudios rutinarios, como bien mencionas el tema de oftalmología, dependiendo de los años que tenga evolución, pero justo partir de una serie, no vamos a hablar de, pero una serie de estudios de gabinete para saber el estado actual del paciente y también el componente físico del cuerpo, para luego de ahí partir en el tratamiento. ¿Cómo se ve, para ir cerrando, por cuestiones de tiempo? Porque de pronto creo que también la ansiedad de las personas es que nada más me está citando por cobrarme y quiere verme todo un año. Pero cuánto yo en la medicina general, yo les explicaba, a ver señora, si nos vamos a ver un año, no me dedico a esa parte, pero yo le decía, si en un año usted haciendo estos cambios, que ya no los voy a repetir porque los hace mencionado de manera muy perfecta, pero si hace estos cambios y bajara a lo mejor 5, 6, 7 kilos al final del año, pues bueno, le quedan 40 años y baja poco a poco. Al final de 2, 3 años, cuando usted llegue a su edad adulta, porque platicando con geriatras, ellas siempre dicen, a mí lo que me interesa es que los últimos 10 años que tengas de vida sean de gran calidad de vida, porque Claro. pues son los últimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede esperar alguien cuando acude al consultorio Humberto? Es decir, nomás lo va a ver 2, 3 veces, lo va a ver 6 meses, lo va a ver un año. ¿Cómo funciona este mundo? Una de las cosas que tocas, Daniel, que yo creo que es muy importante decir, es que, bueno, estamos hablando más allá de los medicamentos del tratamiento de la obesidad, ¿no? Y de las problemáticas que conlleva, que son una serie de alteraciones metabólicas y de riesgo cardiovascular, que es de lo que está muriendo hoy día nuestra población. Y estamos actuando en general, y eso está más que estudiado, demasiado tarde, ya cuando los pacientes ya tienen diabetes. Cuando deberíamos estar actuando de manera... Tenemos un área de oportunidad enorme porque además en los últimos años ha habido un cambio de paradigma muy importante y por eso estos medicamentos han adquirido un rol tan importante bien utilizados, en el que sabemos que entre más temprano actuemos en el control de la obesidad y de los problemas metabólicos, más posibilidades tenemos de curarlos, vamos a decirlo así, ¿no? Curar suena un poco extremo, pero mejor, dicho de mejor manera, de que el tratamiento sea más efectivo. En los últimos años han aparecido estudios relacionados digamos, enfocados al tratamiento de diabetes en los que se demostró que a través de y aquí lo importante de la pérdida de peso, que a través de una pérdida de peso bien llevada a cabo, como ya lo platicamos a lo largo del programa, se puede hacer entrar la diabetes en remisión. Y esto porque al perder peso lleva a que se ataque la causa raíz de la diabetes. Por muchos años nos hemos dedicado, y no me vas a dejar mentir, y el sistema médico, el sistema de atención sigue siendo el mismo, ¿no? A tratar las complicaciones cuando ya aparecen. Y no evitar que aparezcan y no resolverlas de raíz, porque es complejo. Precisamente lo hemos hablado durante el programa. Es complejo instaurar este modelo de medicina colaborativa. Lleva a cabo, y ahorita que vuelvo a la pregunta que me decías, ¿no? Necesita seguimiento, cuando menos mensual, ¿no? Ir acompañando al paciente, ir viendo los cambios conductuales. El tratamiento de la obesidad, la base, a lo mejor no lo he enfatizado lo suficiente, es un cambio conductual. Y ese cambio conductual la merita de seguimiento. Entonces, sí, totalmente es bien importante empezar a hacer mediciones cuanto antes. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente desde la ciencia, digamos? Y voy a resumirlo mucho, pero nuestra población, para decirlo pronto, a partir de los 20 años. Empezar a checar glucosa, porque somos una población de riesgo. Normalmente se habla de 35, ¿no? En otras poblaciones, pero los mexicanos tenemos mayor propensión a desarrollar diabetes. Entonces, a partir de los 20 años, todos los mexicanos tenemos que empezarnos a checar la glucosa, la presión también a partir de los 20 y el colesterol. Esos tres, digamos que si los empezamos y dicho sea de paso, esos tres tienen mucho que ver, aunque no totalmente, también hay que decirlo, con el estilo de vida y con tener se desarrollan cuando no tenemos un peso saludable, digamos. Entonces, si empezamos a atacar estas condiciones de manera temprana, nos ahorramos una serie, pues, esto salva vidas, pues para decirlo pronto, ¿no? Y son cosas que tendrían que venir desde de empezar a cambiar los sistemas de salud, pero digo, una de las cosas que podemos hacer es informar a la población, ¿no? De que entre antes reconozcamos estas cosas, menos riesgo se acumula, más efectivos se vuelven los tratamientos y más oportunidad tenemos de que evitemos problemas serios de salud, ¿no? Todos sabemos lo catastrófica que puede ser una enfermedad como la diabetes. Claro.
¿Algo con lo que quieras cerrar, Humberto? Porque nos quedan pocos minutos. ¿Algún mensaje que tengas de salida? Pues resumiría lo que hemos platicado. Son medicamentos que hay que decirlo, se han sumado, o sea, han sido un avance muy importante de la ciencia médica. Se han sumado al arsenal de tratamiento. Hay mucho todavía por hacer. Bien utilizados, son una herramienta muy valiosa, pero bien utilizados, ¿no? Uno de los principales problemas que conlleva todavía es que son muy caros. Entonces tenemos que hacer también porque esto se llegue a toda la población. Y no son la base del tratamiento, se suman a tratar esta condición que es multidimensional, como digo. La obesidad tiene bases psicológicas, biológicas, ambientales, genéticas. Entonces, la pastilla juega un papel importante, pero se suma a un tratamiento que se va escalonando y cuya base es el cambio integral del estilo de vida. Y la otra es que, vuelvo al punto, ¿no? Se trata de ganar salud, no de perder peso. O sea, eso es lo que se tiene que llevar, yo creo o lo que me gustaría a mí transmitirle a la gente que nos está escuchando, que si no se tiene esa premisa, los medicamentos pueden hacer más daño del bien que hacen, ¿no? Entonces, bien usados y teniendo esa premisa, son muy seguros y son una herramienta muy valiosa que previene complicaciones, además, de corazón, de riñón. Y bueno, sí, añadiría eso. Perfecto. Sigan a Dr. Humberto García, Dr. Humberto García. Instagram es la plataforma donde más utiliza, donde más sube contenido. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este contenido en sus redes sociales para que sea esta comunidad y llegar a más personas. Y también gracias por acompañarnos en esta transmisión especial dentro del Podcastón Monterrey 2025. Gracias, Iván. Gracias, Anup. Quédense porque vienen más podcasts en el canal de YouTube. Y pues de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los colegas. Hemos llegado hasta aquí.